Hola queridos hermanos, amigos, que Dios les bendiga. Aquí seguimos con nuestro viaje, por así decirlo, por los libros que conforman el Pentateuco. Aquí estamos mirando estos 5 libros que forman este segmento, esta división, los libros de la ley, los libros de Moisés o el Pentateuco. Y dijimos, estamos mirando quizás los aspectos generales de estos libros, sus propósitos principales, y muy interesante. Sin duda que habría muchísimo más para estudiar, para mirar de cada uno de ellos. Hay muchísimas verdades, lecciones, son muy ricos, pero si nos detendríamos en todos esos aspectos, bueno, tardaría mucho, ¿no es cierto? Pero tratamos de mirar los aspectos generales o principales. Estuvimos mirando Génesis, Éxodo, Levíticos, y bueno, ahora estuvimos mirando el libro de Números, y vimos que es un libro que se denomina así por el hecho de que tiene 2 censos donde se enumera al pueblo de Israel en 2 ocasiones, al salir de Egipto y ya otra generación cuando ya están por entrar a la tierra prometida. Hemos estado mencionando también esto. Enumeramos algunas verdades, pero una de las cosas que llama la atención, que es un libro que por un lado resalta la humanidad, el carácter del hombre, la infidelidad, la desobediencia, la rebeldía, a pesar de haber visto tantos milagros, tantas maravillas, tantas provisiones, tantas victorias, pero sin embargo el corazón de este pueblo tan duro, quizás eso le costó a muchísimos de ellos poder entrar en esa tierra prometida. Anduvieron vagando, anduvieron dando vueltas, y quizás los que entraron fue la generación que nació durante el desierto, durante la peregrinación. Por eso que podemos ver, por otro lado, que a pesar de todas esas cosas, vemos el amor, la fidelidad de Dios en cumplir su palabra, su propósito, a pesar del hombre, ¿no? Y estaba recordando, bueno, hemos mencionado algunos puntos, pero para dejar, ¿no es cierto?, ya el libro y pasar a Deuteronomio, para ver esta gran verdad, tenemos que ir a Números capítulo 22 y capítulo 23, donde vemos que el rey de Moab, el rey Balac, viendo, ¿no es cierto?, y teniendo temor del pueblo de Israel, él se decía, este pueblo va a lamer, por así decirlo, va a arrasar toda la tierra, ¿no? Es un pueblo grande, numeroso, poderoso, ¿no? Y bueno, no da muchos detalles, pero ahí vemos que él manda a llamar a Balac, ¿no? Balac manda a llamar a Balaam y le explica las razones y le dice, ven y maldícemelo, porque le temo, porque yo sé que lo que tú bendigas será bendito y lo que maldiga será maldito. Ven, y le envió con algunos príncipes, les mandó unas dádivas de adivinación, ¿no? Y bueno, fue, y Balaam, ¿no es cierto?, respondió bien y dijo, bueno, yo voy a consultar a Dios, a ver qué Dios me dice, porque no puedo hacer ni cosa grande ni chica, sino lo que Dios me diga. Y bueno, él consultó y Dios le dijo, no, no vayas a maldecir a este pueblo porque es bendito. Así que él le respondió estas palabras a los enviados, y ellos volvieron con esta noticia diciéndole al rey, no quiere venir con nosotros. Volvió a enviar nuevamente a otros príncipes muchos más honorables y le dice, bien, no te tardes, ven
yo te voy a honrar, te voy a dar todo lo que me pidas, pero por favor vení y maldícemelo. Y él volvió a responder de la misma manera, ya tenía la palabra, Dios le había dicho que no, pero vuelve a consultar y Dios, ¿no es cierto?, que le había dicho en la primera instancia que no, le dijo, bueno, vas a ir, ¿eh? Es como que esa voluntad permisiva, porque ya cuando Dios dijo no, ya está, punto. Pero a veces seguimos insistiendo en algo, bueno, y Dios le dijo, vas a ir, pero vas a hacer lo que yo quiero, o lo que yo te diga, ¿no? Y bueno, ahí vemos, ¿no es cierto? Usted quizás puede leerlo bien y todos los detalles de esto, pero hay algo que justamente nos hace ver esa diferencia, ese contraste entre el pueblo de Israel y el carácter y el pensamiento y la voluntad de Dios para con este pueblo, ¿no? Que usted puede ver como en varias ocasiones, ahí lo vemos a Balac y Balaam yendo allí a algún monte, a alguna cima, para ver desde allí al pueblo de Israel y poder maldecirlo. Pero vemos que la Escritura nos dice que él, en vez de proferir palabras de maldición, soltó palabras de bendición sobre este pueblo, ¿no? Y él le dice, ¿no es cierto? Balac en un momento enojado le dijo, yo te llamé para que me lo maldiga y vos me lo bendecís. Ya me lo has bendecido 3 veces. Yo te llamé para maldecirlo. Y ahí es donde él dice estas palabras, ¿no es cierto? Verso capítulo 23, y dice, él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven y maldíceme a Jacob y ven execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Y bueno, ¿no es cierto? Ahí le dice ahí 23:11, entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí has proferido bendiciones. Él respondió, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Y dijo Balac, bueno, te ruego que vengas conmigo a otro lugar, quizás desde allí veas mejor, y bueno, y desde allí me los maldecirás. Y bueno, allí lo pusieron en otro lugar, y él vuelve a soltar palabra de bendición sobre el pueblo, ¿no es cierto? Y ahí están estas palabras tremendas, que dicen aquí, ¿no es cierto? Capítulo 23, verso 19, donde dice, Dios no es hombre para que se arrepienta, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Y acá está, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerza como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Bueno,
Bueno, ahí otra vez se enoja Balac y dice, ya que no lo maldice, tampoco me lo bendiga. Bueno, y él dice, ¿y no te he dicho yo que lo que Dios me diga, eso voy a decir? ¿Eh? Bueno, y sigue las palabras, ¿no es cierto? Pero acá es donde quiero hacer esta mención, ¿no? Para decir, de ver el contraste entre la fidelidad, la misericordia, el amor de Dios en cumplir sus promesas, su palabra, a pesar de todas las infidelidades, el amor de Dios aún sobre este pueblo, porque Él dice, yo no he visto iniquidad en Jacob, no he visto perversidad. Y uno dice, ¿cómo, Señor? Y todas las murmuraciones, y todas las quejas, y todo cómo despotrican, cómo se rebelan, cómo desobedecen. Bueno, uno dice, ¿cómo eso Dios no lo ve? Sí que lo ve. Pero Dios le amaba, por supuesto sufrieron las consecuencias, pero ahí se nota, ¿ve? Que quizás como pueblo escogido de Dios, bueno, Dios iba a tratar con ellos, pero Dios iba a llevar adelante sus planes y su propósito y no va a haber ningún Balac ni ningún otro que pueda, como dice acá, Él dijo y no lo hará, Él habló y no lo ejecutará. Ahí vemos la fidelidad. Dios no es hombre para que mienta. Y a pesar de toda esa infidelidad, Dios podía ver con su misericordia, podía ver con sus ojos, ¿no es cierto? Verlo de otra manera a este pueblo tan a veces rebelde y desobediente. Qué contraste, ¿verdad? El amor, la misericordia del Señor para con este pueblo. Sí, sin duda que mucho de ese pueblo se quedó en el camino, ¿no? Pero aquella generación, la que nació, los jóvenes, los niños que nacieron durante estos 40 años allí en el desierto, fueron los que pudieron entrar. Por eso que el censo que luego se hace ya previo o a las puertas de Canaán. ¿Mm? Así que así podemos ver, bueno, por un lado, por cómo se llama ese libro, ¿no? Número, porque cuenta con este censo, vemos cómo este pueblo, vemos lo principal, ¿no es cierto? El amor, la fidelidad, la misericordia del Señor. Sin duda que Dios lo castiga por su incredulidad, por su falta de fe, ¿no es cierto?, en que aquellas promesas, lo que Dios dice, se va a cumplir. Pero después podemos ver la paciencia de Dios. Quizá es lo más importante que podemos aprender, es que esas promesas se cumplen a pesar de todas las circunstancias. Las promesas de Dios se cumplen a pesar de las personas, a pesar de quizás las fallas y los errores de las personas. Dios cumple con sus propósitos, Dios cumple con sus promesas. Lo podemos ver, ¿no es cierto? Tantas enseñanzas, hemos mencionado las trompetas, el poder ver que estos libros también, quizás teniendo en cuenta esto, como dice ahí en Corintios, ¿no es cierto?, que estas cosas se han escrito para nosotros, como dice ahí, Primera de Corintios 10, del 1 al 12, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, están escritas para enseñarnos o amonestarnos a nosotros. Y esas cosas se refieren al pecado que cometían los israelitas, que eran eso, la murmuración, las quejas, la incredulidad que ellos tuvieron. Como diciendo, ustedes no hagan eso, porque si no, nos va a pasar lo mismo. No vamos a entrar en el reposo, no vamos a entrar en los planes y propósitos que Dios tiene con nuestras vidas. Y claro, podemos decir, muy ligado a eso, a todo esto que venimos mencionando, ya podemos entrar por unos minutitos con el libro de Deuteronomio, ¿no? Y Deuteronomio viene de una palabra que significa segunda ley o repetición
de la ley. Es el quinto libro de esta serie del Pentateuco, ¿no? Y que tiene que ver con, se menciona como una segunda ley. ¿Y por qué se llama así? Porque quizás la palabra clave, la palabra que más se repite, ¿no es cierto?, a través de Moisés, es acuérdate, es un recuento, ¿no es cierto?, de parte de las obras. Acuérdate de lo que pasó, de los hechos que ocurrieron y también de lo que Dios dijo, ¿no? Y esto era para hablarles justamente también a esa segunda generación que nace, que quizás muchos de los hechos, algunos de ellos no lo vivieron, porque nacieron durante el desierto, nacieron durante la peregrinación, ¿no? Entonces querían darle las bases y los fundamentos claros, ciertos, para cuando pudieran entrar en la tierra prometida, ellos pudieran tener en cuenta los hechos de Dios, el carácter de Dios y las palabras del Señor, y aún como los ejemplos, como diciendo, no sean rebeldes como sus padres, como sus abuelos. ¿eh? Entonces, por eso que hay como una segunda repetición. La palabra clave es acuérdate, acuérdate. Se repite muchísimas veces para recordarle a este pueblo esos hechos tan tremendos, ¿no? Y bueno, Deuteronomio, por supuesto, también es un libro, ¿no? Por supuesto que todos estos libros están como destinatarios el pueblo de Israel, pero obviamente nos hablan a nosotros, ¿no es cierto? ¿Eh? Podemos ver allí a cada uno de estos personajes que son tan importantes, que son tan necesarios, ¿no es cierto?, para que a nosotros, más allá de poseer un lugar, una tierra, yo no quería simplemente darle, vamos a decirle, unos terrenos, una serie de lugares para... No, esto iba más allá, era más trascendente que... Por eso Dios quería prepararlos, quería hablarles, quería traerles una palabra para que... al hecho de poder habitar allí, ¿no?, pudieran luego desde allí poder ser un canal de bendición para todo, porque ese fue el propósito por el cual Dios los escogió, como le dijo a Abraham, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, había sobre ellos también un propósito misionero, había un propósito de poder bendecir a todos los demás. Quizás falló mucho en eso, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel, aún en esa época, ¿no es cierto? Y bueno, cuando uno comienza y ve, es que Dios quería prepararlos. Una de las cosas que les advierte y les habla allí en los primeros capítulos de Deuteronomio, ¿no es cierto?, es que se acuérdate cómo Dios te trajo todos estos años por este desierto terrible, horrible, espantoso, lleno de escorpiones, pero lo hice para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, para saber si habrías de seguir a Jehová o no. Y te hizo pasar hambre, y te hizo pasar esto para el otro, para ver lo que había en tu corazón. Pero me gusta porque después dice, para a la postre, para al final, hacerte bien. Y yo creo que ahí está, ¿no?, un poco. Por eso digo, cómo Dios tiene grandes cosas, pero primero está esa prueba, está ese propósito en el cual Dios prueba y dice, para saber lo que había en tu corazón. Y ahora uno piensa, ¿no?, y dice, ¿acaso Dios no sabe lo que hay en el corazón? Sí, Dios sabe. A veces los que no sabemos somos nosotros. Nosotros necesitamos saber qué es lo que hay en el corazón, bajo determinadas circunstancias, bajo determinadas presiones. ¿Quiénes somos? Una cosa es decir, sí, yo soy fiel, yo amo a Dios, yo sigo a Dios, yo creo en Dios, pero bajo ciertas circunstancias, ahí realmente
cómo actuamos, cómo reaccionamos en esas circunstancias, revelan lo que en verdad hay en el corazón. Y la verdad que este pueblo dejó mucho que ver. Cuando ocurrieron las cosas, ¿no es cierto? Dios los probó para hacerles ver lo que había en su corazón, y que había incredulidad, que había desobediencia, que había rebeldía, ¿no? Y eso le costó mucho. Entonces, Dios quería probarlos para tener un pueblo bueno, fuerte, celoso, santo, agradable a los ojos del Señor. Entonces Dios le dice, ¿no es cierto?, que bueno, que no solamente estén pensando en lo material, sino que ahí vienen esas palabras cuando le dice, para que aprendas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquellas palabras que mencionó Jesús cuando fue tentado por el diablo ahí en el desierto, ¿no? Cuando lo tentó para que convirtiera. No, Jesús dijo, no, él estaba ayunando, tenía hambre, pero no puso de por medio su necesidad, su hambre, y dejar de cumplir el propósito de Dios. Este pueblo era totalmente diferente. No le importaba la voluntad, el propósito, primó en ellos sus deseos, sus pasiones, sus carnales. Ahora, mire lo que dice, ¿no? Estaba mirando en el Salmo, hay un Salmo ahí que si uno presta atención, que tiene que ver, dice que Jehová les dio lo que pidieron. Él les dio. Bueno, como, ¿no es cierto? Dice, pero envió flaquezas. Salmo 106:15. Él les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza en su alma. Él les dio, se los dio, pero después vinieron las consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, ellos, ¿por qué? Porque primero estaba sus deseos, sus cosas, sin importarle el propósito del Señor. Bueno, hoy ya se nos ha pasado el tiempito, pero después vamos a hacer un resumen y terminar con el libro de Deuteronomio. Yo tengo algunas hojas, después podemos juntarlas, hacerle una portadita para aquellos que por ahí después lo podemos estar enviando, que la soliciten, y les estaremos enviando estas hojas de estos estudios que tienen que ver con Deuteronomio, como ya dije, de los aspectos principales de tener en cuenta, por qué es importante, por qué son necesarios, cuáles son las ideas principales de este libro, ¿no? Para el pueblo de Israel y para nosotros, y nos ayuda a comprender el resto de las escrituras. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Bendiciones.